secretario general de Camioneros de San Martín y 3 de Febrero y titular de la CGT Regional Noroeste, en un triunvirato que ha tenido modificaciones en los últimos días, que ha tenido su plenario y que por eso lo llamamos y charlamos con Octavio. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos? Qué gusto escucharte. Un saludo grande, Octavio. Igualmente para Antes, vos. Igualmente. previa pandemia, viste que uno se veía más seguido, ahora Sí, sí. está más complicado todo, si bien estamos volviendo de Total. a poco a la normalidad. Sí, Eh, sí, sí. bueno, ¿qué nos podés contar de lo que ha sido este plenario de estos últimos días, muy importante para la CGT regional? No, la verdad que ha sido muy, muy importante, sobre todo la cantidad de organizaciones gremiales. Viste, 65 organizaciones gremiales, Ujú. que en todo el territorio de los 5 distritos hay 70 que están registrados y nosotros somos 65, así que es la mayoría absoluta casi Sí. de organizaciones, en un triunviro de unidad, donde estamos todos los sectores gremiales, y la verdad que esto es muy interesante, que lo más importante es eso, viste, que estemos unidos para poder estar a la altura de las circunstancias y lo que va a venir hacia adelante, ¿no? Que no va a ser fácil. ¿Quiénes te acompañan en este triunvirato de conducción de la CGT regional? En este triunviro está el compañero del gremio de la alimentación con Sergio Escalante, Ujú. el compañero Fanisa de la UOM y bueno, en tabla, ¿no? Yo en camioneros. Y Y el se han... secretario adjunto bancaria, Jorge de Antoni. Jorge de Antoni, sí. Ahí está. Y objetivos que se plantean, porque digo, es un momento, ya, bueno, lamentablemente decir un momento es hasta mentiroso, ¿no? Porque ya vienen de varios años lo complejo, lo complicado, donde cada Sí. vez al laburante se le hace más difícil llegar a fin de mes. ¿Qué planteos tienen para hacer en el corto y en el mediano plazo desde la CGT, teniendo en cuenta la actualidad político, económica y social? Sí. No, mira, sabemos que lo que viene no va a ser fácil, digo, tenemos que entender que estamos saliendo de una pandemia, como bien lo dijiste vos, Sí. y sobre todo, viste que nosotros lo hemos sufrido, no solamente los trabajadores, el pueblo trabajador, sino el pueblo en su conjunto, nosotros decimos dos pandemias, ¿no? Ujú. La de Macri, de 4 años, y después la pandemia por el COVID. Mm. Que, viste, ya veníamos con una situación compleja, se habían cerrado 250.000 pymes, veníamos con una inflación que todavía no se puede bajar, pero una inflación que ya venía muy fuerte. Sí. Y bueno, entonces estábamos en una situación compleja, sobre todo después de la pandemia, quedaron muchos gremios afectados, gremios como Walk, perdón, como gastronómico, Sí. como textil, un montón de organizaciones gremiales, ¿no? Que quedaron muy afectadas. Bueno, y este es el gran desafío que tenemos por delante, ¿cómo vamos a hacer con esto? Y esto también se agrega al fuerte trabajo que hay mediático y de parte de la oposición, queriendo demonizar todos los días al movimiento obrero organizado y a los trabajadores, que sabemos que van a venir por nuestros derechos. Ya lo intentaron en esos 4 años, ¿no? Con la reforma laboral, bueno, lo hemos podido frenar, pero ahora van a venir con una embestida muy, muy fuerte. Así que bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias, no solamente discutiendo eso, sino también discutiendo cómo insertamos a los trabajadores en la tecnología de punta, Ujú. en la robótica, en la modernización, que te va a traer claramente un nuevo orden que nos gusta o no gusta y después de la pandemia. Es Y como hay que estar. esto que estás comentando, ¿no? Cuando hablábamos de la pandemia, también de la actualidad económica, que lamentablemente en Argentina suele suceder bastante seguido, pero que a veces, que en este momento también es una problemática mundial, y esto del avance tecnológico es como un momento bisagra también, ¿no? Para el laburante. Es bisagra porque, viste, digo, por dos razones. Yo lo venía anticipando, creo que en otras reuniones, en otras notas que hemos hecho, Como en su posibilidades de momento fue la conversado. revolución industrial, ¿no? Digo, estamos ahora en una Exacto. revolución tecnológica que claramente... Tecnológica que claramente avanza y Sí. no lo vas a poder evitar. Pero, viste, tenemos que entender que hay un nuevo orden, sí Ujú. o sí. Digo, también la pandemia te ha dejado sectores donde el sector empresario se dio cuenta que se puede manejar la situación de otra manera y eso va a producir cambios totalmente. Claro. Entonces tenemos que estar alto. Y ese creo que es el desafío de la CGT. Digo, yo comprendo que la CGT tiene que ser una CGT activa, que tiene que estar en la calle, pero siempre estamos en la calle las organizaciones gremiales. Ujú. Siempre estamos peleando la situación de pelear día a día cuando quieren avanzar sobre los derechos y la dignidad de nuestros trabajadores. Creo que la CGT tiene que también tener una discusión una discusión que sea más profundamente cuantitativa y cualitativa. ¿En qué sentido digo esto, no? En discutir todo estos temas, digo,
esto se va a producir y esto se va a producir a través de cambio de leyes. Y nosotros tenemos que estar en esa discusión. No podemos quedar fuera de la discusión esa, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo no vamos a discutir los hombres del movimiento obrero que representamos los trabajadores? Nada menos que los trabajadores. Cuando son los trabajadores que ponen en funcionamiento la rueda virtuosa de la economía a través Claro. del consumo y nuestro salario. Y no solamente eso, son los trabajadores los que puso la riqueza a la tierra. ¿Cómo nosotros vamos a estar discutiendo a ver qué es lo que queremos, qué país nosotros queremos y pretendemos hacia adelante, ¿no? Y tenemos que estar a la altura de la situación. Y la CGT tiene que también dar respuesta a todas estas cosas. Y creo que el único camino que nos puede llevar a un buen puerto es la unidad. Creo que el camino es la unidad, mantenernos unidos, estar en conversaciones permanentes, viendo todo este tema, porque a veces se confunde, parecería que el movimiento obrero y los sindicatos están para discutir el salario familiar y el aumento paritario. No es eso, ¿eh? No tenemos que discutir todo el contexto, porque después de las leyes que se votan en el Congreso, en el Senado, son lo que le cambia la vida a los trabajadores. ¿Viste? Y nosotros tenemos que tener no solamente el Congreso, también nuestros representantes en todos los sectores para realmente poder discutir lo que venga hacia adelante, entendiendo que hay una modernización y entendiendo todo lo que estamos hablando, pero lo que tenemos que entender es que todo esto se puede hacer sin perder los principios y sin perder los derechos, ¿no? Octavio, ¿cómo estás viendo al gobierno nacional? Obviamente, desde el ideológico, vos sos un hombre del peronismo, Sí, seguramente tenés una sí, sí. pertenencia importante, pero digamos, en esta actualidad, ¿no? Con una compleja situación económica y con un gobierno nacional que a veces parece más metido en su puja interna que en la realidad del día a día, por lo menos No, es mi mirada, ¿no? No digo que la compartas. mira, es relativo eso, ¿viste? Claramente yo cuando digo que el camino a la Navidad también lo estoy diciendo hacia ese sector, que Claro. lo que no puede hacer es pelearse. Ahora, después los problemas que tiene este gobierno lo tiene por un montón de circunstancias, digo, no es un problema de este gobierno, es el problema del mundo. Mm. Salimos de una pandemia, estamos en un mundo que está a borde de una tercera guerra mundial, quizás. Y esto te trae consecuencias, pero no es que le trae consecuencias a Argentina. Fíjate el contexto mundial como está. Sí, Está pésimo. complicado. Digo, los países que nunca han sufrido inflación y tienen inflaciones muy altas Sí, para sí, su para lo que pensamiento, es ¿no? para lo que es Digo, de ellos, que para está bien. nosotros es un mes, Decir ¿no? que Estados Unidos 10, Claro, 10% de inflación es malo, dice, usted está loco, usted tiene claro. 60. Pero bueno, nosotros estamos acostumbrados. Sí, sí. Por ahí el día que tengamos 10% de inflación nos asustamos y no entendemos qué nos está pasando. Va a ser, sí, Ahora se viene. digo, pero está pasando esto, está pasando en el mundo entero, problemas energéticos. Hay un montón de temas que están perjudicando al mundo porque estamos en guerra. Lo que le pedimos a este gobierno que no se pelee, claramente eso sí, nosotros le hacemos también nuestro reclamo como sector del movimiento obrero, che, no se peleen, empecemos a discutir las cosas importantes, no discutamos la forma, discutamos el fondo de los temas, que el fondo del tema son todas estas cositas que estamos comentando. Ujú. Y eso sí, pero después, viste, hay una situación compleja que no podemos evitarlo, sobre todo en un mundo globalizado. Quizás antes cuando en el mundo pasaba cosas, acá para llegar demoraba 3 meses, ahora en 10 segundos estamos todos informados, todos involucrados, nos llegan los coletazos de la guerra. Entonces, pero también tenemos que verlo y digo, hay un país, para mi entender, Sí. hay un país virtual y hay un país real. ¿No? El país virtual es que te venden ciertos sectores de los medios hegemónicos que parece que Argentina es lo peor del mundo, que Mm. somos lo peor que puede haber sobre la tierra. Claramente en un gesto antipatrio, ¿no? Porque después, a ver, yo a Sí, veces me con objetivos pregunto, también de fondo, ¿no? Objetivos pero por eso políticos, son claro. antipatrios. Yo digo, ¿cómo puede ser que hay sectores que se arrogan el argentinismo? Y no solamente el argentinismo, que se arrogan que son los defensores de las instituciones y del republicanismo. Ujú. Y son los que más odian a la patria. Porque, viste, son los primeros que se llevan su plata al exterior. Viste, son los primeros que cuando el país entra en crisis se borran. Y Mm. resulta que ellos son la patria. Los trabajadores y los sectores de los luchadores sociales somos el problema del país. Esto es una cosa de loco, ¿no? Que pasa en este país nada más que se crea eso, ¿no? Yo por eso me pregunto, a veces hay cosas que son incomprensibles. Pero bueno, ese país virtual es que todos los días te tira mala onda. ¿Y por qué digo que son antipatrios? Antipatria, porque lo que menos puede hacer es llevarle la desesperanza al pueblo, un pueblo desesperanzado, un pueblo sin destino. Digo, que estamos mal, pero nadie lo va a negar, pero claro que estamos mal, pero tenemos toda la posibilidad de salir adelante si nos ponemos
a pensar seriamente, dejamos tener discusiones mezquinas e individualistas, entender que es una construcción colectiva, que nadie se supera en una sociedad que no se supera en su conjunto. Digo, si vemos esto, tenemos que entender, mira, cuando el mundo tiene estas crisis, nosotros, aunque son egoístas, tenemos muchas oportunidades, porque precisamente tenemos una patria riquísima, un país riquísimo. Vos fíjate, cuando parece que se nos va a caer todo encima, aparece vaca muerta, cuando parece que se nos viene todo encima, aparece el litio. ¿Viste? Tenemos energía, tenemos alimento, tenemos nutrientes, tenemos agua potable. No puede ser que estemos así por desacuerdos tontos y estúpidos y discusiones sin fondo. Digo, esto es lo que nosotros llamamos que se recapacite, ¿viste? Pero muchachos, dejémonos un poco de esto. ¿Esto es un mensaje para toda la política o para el espacio? Es un mensaje para todos los sectores, porque, ¿viste? A ver, yo lo digo, que la oposición tiene que existir, pero una oposición constructiva, ¿viste? Una oposición constructiva, no, esto... Vos sabés lo que ha pasado la pandemia, los anticuarentena, lo que han hecho, sí. Y están libres de cuerpo. Bueno, tenés sectores, mirá, yo a veces me pregunto, tenés sectores senadores y diputados de la oposición que hablan que hay que sacarle los derechos a los trabajadores, que cómo puede ser que el trabajador cobre vacaciones, cómo puede ser que el trabajador tenga una indemnización. Digo, tipos que no han trabajado en su vida, tipos que hace 40 años que viven del sueldo que le pagamos nosotros, con nuestros impuestos. Claro, si te tiran una pala se mueren también ellos, que después hablan de los compañeros que hacen un corte. A ver si te tiran una pala ahí también, a ver si no salen disparando. ¿Cuándo trabajan? Y opinan tan libremente los trabajadores. Una cosa que no tiene mucho sentido. Y parece, vuelvo a repetirte, parece que el problema de la Argentina fuésemos los trabajadores. Que los trabajadores no solo con lo que vivimos la crisis, son los que sufrimos las crisis. Porque el trabajador no tiene cuenta offshore, no evade impuestos como evade alguno. Tipos que hablan de la moralidad y de delincuencia, jefe de las mafias. Digo, entonces, ¿cómo la sociedad no se puede dar cuenta en su conjunto de esto? Y vos sabés claramente que nosotros tenemos un problema muy grave. En algún momento tenemos que discutir nuestra matriz productiva y nuestra matriz económica. Yo no tengo nada contra el campo, como suena, no contra los dueños. Contra los dueños del campo tengo algunas diferencias, ¿viste? Pero digo, no puede ser que la única matriz productiva que tengamos nosotros sea el campo. ¿No tenemos destino? Entonces tenemos que alguna vez discutir esto. Tenemos que discutir esto, porque si no, no vamos a tener salida. No puede ser que no hay país que no se pueda levantar si no hay trabajo. Y el único que te da trabajo es el sector privado. Y para que haya sector privado tiene que haber inversiones en darle mucha posibilidad a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente toman trabajadores, porque las grandes multinacionales te robotizan y no te toman un trabajador. Entonces tenemos que ver y discutir esto, y que tenemos todas las posibilidades para ser un país grande, un país exitoso. Nos queda a nosotros, en el pueblo. Y como yo estoy convencido que el único que puede salvar al pueblo es el pueblo en sí mismo, y que alguien en algún momento dijo que era la hora de los pueblos, y yo creo que ahora hay que agregarle también la hora de los trabajadores, tenemos que empezar a entender todo esto. Porque, viste, a veces nos equivocamos, nos engañan y terminamos votando mal. Perón era sabio, Perón nos decía que cuando ciertos sectores que siempre han sido totalmente reaccionarios y fueron contra las decisiones de los pueblos, cuando se determine la bomba y los cuarteles, ¿qué iban a hacer? Un gran desequilibrio económico. Y ese desequilibrio económico iba a pasar por un sector muy importante que iba a hacer crear grandes inflaciones. ¿Para qué? Para de esa manera ver si se podía confundir al pueblo, para que el pueblo termine votando a los verdugos que iban a accionar su guillotina. Me suena tan actual eso, tan actual, porque digo, si nosotros entendemos que uno de los problemas mayores de la inflación son los sectores monopólicos, yo me pregunto, ¿cuántas empresas de alimentos hay en Argentina? Sí, yo sinceramente creo lo mismo, ¿no? Muchos hablan de multifactores, pero la verdad que claramente hay, no sé, entre 5 y 10 grandes empresas que manejan ahí la movida alimentaria y las marcas más importantes de la Argentina, que claramente son formadores de precios. Esto es cierto, pero mirá, lo invitaría a cualquiera de estos que hablan tanto, que vaya a cualquier país del mundo. Por eso son tan peligrosos los monopolios, ¿no? Pero claro, pero lo peor que te puede pasar, porque son lo que decide la política. Por eso son antipolítica. Son antipolíticas porque quieren dominarte ellos. Vos sabés que estos sectores siempre fueron reaccionarios, y estos sectores fueron los que más esclavos tuvieron en su vida, que son los pobres trabajadores rurales.
Y vos sabés, no te olvides que un modelo neoliberal disfrazado de peronismo una vez nos dijo que nosotros teníamos para ser felices copiar el modelo del tigre asiático. ¿Qué es el tigre asiático? ¿Cómo vive en la India? ¿Quiere trabajadores como tiene la India? ¿Esclavizados, sin ningún derecho? Ah, bueno, discutamos eso también, discutamos eso también. Entonces, me parece que que tenemos que discutir lo importante, discutir la forma. A ver, es hora de discutir realmente si seguimos cambiando el collar una vez por todas, cambiamos el perro, Bien. ¿viste? Porque si no nos vamos a quedar estas discusiones que viene, pero no es una discusión. Si vos te pones a analizar y ver la historia de hace 200 años, No, pero también esta cuestión actual, y ya con esto nos vamos despidiendo y porque... digo, espérate, no te soy más largo. Y yo creo Sí. que este gobierno puede tener sus errores, claro que sí, pero yo digo siempre que el peor de nosotros va a ser siempre mejor que el de ellos, ¿viste? Porque ellos tienen claro y tienen un objetivo, y el objetivo es venir por los derechos que el de los trabajadores, que no fueron derechos que se consiguieron en la discusión, como fueron las discusiones del movimiento obrero en el mundo, no se consiguen a través de un escritor, se consiguen con mucho esfuerzo, mucha Sí, sangre, mucho vidas de más por medio, sin vida duda. por medio. Esto quieren venir, ¿viste? Sí, hay que entender que se modernizaron, se ayornaron, ¿viste? Ahora son democráticos. Pero bueno, bienvenido, pero venimos a la discusión democrática entonces. Octavio, muchas gracias, ¿eh? No, Saludo gracias a grande. ustedes por llamarme como siempre. Un abrazo grande.